Refirió a este tema y otros más, como por ejemplo el alza de los precios, la seguridad en la macrozona sur y otros temas, fue el presidente de la República, Gabriel Boric, que asistió a Radio Cooperativa. Antonio Ruiz, desde el Palacio de la Moneda, tiene más antecedentes de esta entrevista. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están, Pati, Humberto? Gusto de saludarles. Y podríamos decir que por segunda semana consecutiva el tema de la seguridad pública se toma la agenda del gobierno, y por segunda jornada consecutiva también el presidente Gabriel Boric se refiere a temas relativos a la seguridad pública. Consultado fue en esta entrevista concedido a Radio Cooperativa a partir de las 8 de la mañana. El presidente habló de la escalada de violencia que afecta al país, hechos de violencia registrados también el domingo en el barrio Meix, y la situación más preocupante, evidentemente, el ataque a la periodista Francisca Sandoval de Canal 3, señal La Victoria, quien recibió un impacto de bala y se mantiene grave. La presencia de mafias también en el comercio ambulante, de los temas hablados por el presidente Gabriel Boric, quien señaló que se inició un trabajo con las policías para saber quiénes están detrás de estos grupos, y calificó como grave la naturalización, dijo, de la violencia con armas de fuego. Sabidas son las escenas allí con presencias de armas de fogueo que también hemos compartido con todos ustedes, registradas también, como ven en pantalla, en la jornada del día domingo allí en el barrio Meix. Dijo el presidente Gabriel Boric que hubo instrucciones este lunes en el comité policial aquí en el Palacio de la Moneda a actuar con la máxima severidad a las policías, y anunció, en lo más noticioso podríamos decir, el redestinamiento de 700 efectivos de carabineros en las comunas donde más han crecido los delitos violentos, entre ellas Estación Central, Santiago, que protagonizaron estos incidentes, pero también en ciudades como Antofagasta y Valparaíso. Pasemos a revisar, si les parece, parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Dicho está, por segundo día consecutivo, respecto de los hechos y la escalada de violencia que también preocupa en nuestro país. No vamos a permitir que haya ningún tipo de impunidad, y acá todos tienen que estar muy atentos porque este tipo de cosas no pueden suceder. No hay que caer sencillamente en actos de voluntarismo ni tampoco hacer anuncios. Estas cosas no se anuncian, se hacen. Hay un trabajo coordinado con las diferentes policías, también con investigaciones más de fondo para poder conocer quiénes están detrás. Y acá la naturalización de la violencia con armas ilegales, con armas de fogueo también, realmente grave, y la instrucción que nosotros le hemos dado a las policías es que acá hay que actuar con la máxima severidad. Cuando yo defendí la desobediencia civil respecto de los estudiantes secundarios, ¿sí?, me parece que comparar eso, aunque sea de manera subyacente, con disparar en la vía pública, es una cuestión que no tiene ningún tipo de parangón. Varios los temas de orden público que han sacudido la agenda durante estas últimas semanas y que también han sido tema obligado aquí en el Palacio de la Moneda, abordado por las autoridades y por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien por segundo día consecutivo entonces se refiere a estos hechos de violencia registrados en el barrio Meix. La semana pasada, recuerden ustedes, el tema era la violencia también en las carreteras, esto en la región de la Araucanía, en la zona macro sur, que también ha sido tema obligado para el gobierno del presidente Gabriel Boric, en la Araucanía también, en la provincia de Arauco, con hechos de violencia que han afectado a los transportistas. Recuerdan ustedes que la semana pasada el tema era el bloqueo de las rutas por parte de algunas organizaciones de camioneros que han sufrido, ¿no?, maquinaria quemada. También hubo protestas ahí en la comuna de Los Álamos, esto en la provincia de Arauco, y sabido es que el gobierno ha descartado el estado de excepción constitucional que rigió en 6 meses anteriores durante también el último lapso, ¿no?, del periodo presidencial anterior, encabezado por Sebastián Piñera. El gobierno de Gabriel Boric, sabido ese, ha resistido a decretar estado de excepción constitucional, de impulsarlo para que se pueda votar ahí en el Congreso. Dijo el presidente en un anuncio que ha conversado con parlamentarios para trabajar en estados intermedios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaría un
un estado intermedio, no estado de excepción, que habría trabajo allí para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de resguardos en carreteras, detalló el mandatario en un anuncio allí más concreto respecto a la seguridad en la macrozona sur, que ha buscado, ha dicho el presidente, mantener un mayor diálogo con las personas afectadas. Pasemos a revisar, si les parece, lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Nosotros tenemos que tener una política distinta a lo que se ha hecho antes. ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora? En los últimos 4 años se ha más que triplicado los hechos de violencia. Creo que es importante decirlo. No va a ser de la noche a la mañana. No vamos a solucionar un problema que viene desde 1860 en 50 días. Hoy día no hay una ley de infraestructura crítica, y la ley de infraestructura crítica que propuso el gobierno anterior era una ley que desde nuestro punto de vista se salía de los estándares internacionales y de los estándares de respeto y de las facultades que debiera tener los militares. Ahora, yo no descarto en ningún caso o sea, no solamente no descarto, estamos trabajando en estados intermedios para que no sea un estado de excepción o nada. Para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de, por ejemplo, las carreteras. Ya, estados intermedios, habla el presidente Gabriel Boric, una medida nueva, podríamos decir. Ha señalado el mandatario que si se toman los mismos caminos, aludiendo al estado de excepción constitucional en el que tanto insistió el gobierno anterior, se pueden profundizar allí una grieta que hay en nuestro país, aludiendo al tema de la violencia. No fue el único tema abordado por el presidente Gabriel Boric. Sabido es que uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el alza en el costo de la vida. Por eso el Ejecutivo está trabajando en una serie de medidas. Ayer las detallábamos incluso también en este noticiero respecto allí de medidas que está tomando el Ejecutivo. Por ejemplo, un fondo allí con 40 millones de dólares para frenar el alza, por ejemplo, de la parafina. También está comprometido un proyecto de ley para frenar también y contener el alza de la electricidad y también del gas licuado, cuentas que preocupan a los chilenos, al bolsillo. Y también durante esta jornada el presidente en esta entrevista defendió el subsidio a la canasta básica de alimentos que se anunció la semana pasada, de un poquito más allí de 6.000 pesos, que detalló el Ministerio de Hacienda también durante la semana pasada. El presidente salió a defender este subsidio que ha sido calificado por algunos sectores políticos y en el debate público también como insuficiente. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente, quien también aprovechó allí de detallar, también explayarse respecto de estas medidas que prepara el Ejecutivo para poder frenar estas alzas importantes en el gas licuado, en la parafina, también en las cuentas de la luz. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente. Mucho se ha ridiculizado en algunos medios respecto a un bono de 6.000 pesos. La verdad, nosotros no estamos entregando un bono de 6.000 pesos. Nosotros lo que estamos haciendo es reajustar en un año la asignación familiar, que durante los últimos 4 años se reajustó menos de lo que nosotros lo estamos haciendo ahora. Entonces, hay una serie de medidas también, por ejemplo, en la contención del alza de precios de los combustibles o de aporte a ciertos sectores específicos que han sufrido más, por ejemplo, el mundo de la cultura o el turismo, para poder salir adelante de esta situación difícil de alza de precios. Ya, situación difícil, dice el presidente Gabriel Boric. Recuerdan ustedes que la semana pasada se anunciaron todas estas paquetes de medidas, por ejemplo, en el subsidio a la canasta básica. Se anunció allí también, recuerden ustedes, un observatorio de precios relativo a la canasta básica. Dijo el presidente Gabriel Boric que en los próximos días va a hacer un anuncio al respecto. Este observatorio de precios está a cargo del CERNAC, anuncio que sería en regiones, les cuento, porque mañana el presidente Gabriel Boric parte a la región de Magallanes, va a estar en su natal ciudad de Punta Arenas y también en Natales. Vamos a estar muy atentos también frente a lo que ocurra allá. Sería, bueno, la primera vez que va desde la elección, evidentemente. Desde que fue, ¿no? Claro, desde que asumió. Ni en las vacaciones, fue a Juan Fernández. Tienes toda la razón, fue Juan Fernández, sí. Tenía la duda ahí de que había pasado en vacaciones. Sí. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Muchas gracias, Antonio. Y lo que decías, Pati, para cerrar esto, hay un punto importante en términos comunicacionales. Sí. Distinto es decir, que el reajuste, ¿no?, ha sido mucho mayor que en los últimos años. De la asignación familiar, claro. Que se entienda como si esto fuera un bono, porque evidentemente un bono de 6.000 pesos por
más que si hay más carga o más personas en un grupo familiar pueda crecer ese bono, claro, no suena mucho. Pero comunicacionalmente fue distinta la presentación al inicio, claro. Claro, fue más cercano o se entendió más como eso, como una especie de bono, claro, que un reajuste que es un reajuste alto considerando esta... Exactamente. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.